Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Es un hermoso día, ¿verdad? Yo no me di cuenta, pero parece que anoche llovió. Y cuando desperté y vi la ventana, estaba todo mojado, estaba bonito, y pues al parecer el sol ha salido. Un día agradable, ¿verdad? En el cual podemos alabar a nuestro Señor. Bien, hermanos, vamos a empezar el repaso de esta lección. Y pues estamos estudiando, ¿qué libro estamos estudiando, hermanos? Nuevamente, el libro de Hechos, ¿verdad? Y en esta semana estuvimos viendo acerca de el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Estaba yo viendo, ¿verdad? De que creo que no estoy muy seguro, creo que es en la parte del martes o el miércoles, creo así. Dice de que ya de cierto punto del libro de Hechos, va en adelante, ya solamente se empieza a hablar de quién, de Pablo, ¿verdad? Y pues como hemos visto, lo que es la historia, Pablo fue el que más tuvo, más sobresalió, ¿verdad? En el libro de Hechos y en las cartas que él escribió, ¿va? O sea, vemos sus viajes misioneros. Y pero en esta mañana y durante esta semana estudiamos lo que fue su primer viaje, ¿va? Vamos a analizar, ¿verdad?, cómo es que él estuvo predicando más que todo a los de la casa, ¿va? Y a los gentiles. Yo estuve viendo, ¿va?, de que él siempre iba primero ¿a dónde? ¿A dónde llegaba él primero siempre? Llegaba a las sinagogas, ¿va?, a predicarle a los hermanos de él, ¿verdad? Porque había muchos que creían, pero no estaban muy bien convencidos, ¿va? Entonces, y él decidió, bueno, más que todo, el evangelio, ¿va?, es de nuestro Padre, y pues él, nuestro Padre Celestial, ve que es lo mejor, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, y él escogió a través del Espíritu Santo escogió a Pablo, ¿verdad?, para que él fuera a hacer esos viajes. ¿Junto con quién? Con Bernabé. Y por ahí fue otra persona, a ver si se acuerdan. Juan Marcos, muy bien. Okay, entonces, ellos tres emprendieron ese primer viaje, ¿verdad? Bueno, pues vamos así como estamos, hermanos, vamos a orar una oración para antes de empezar la lección. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú has puesto en nuestro corazón, Señor, al venir a escuchar tu palabra, has puesto en nuestro corazón, Señor, reunirnos aquí para buscarte en adoración. Y también, Señor, te pedimos que tú puedas bendecir tu palabra en esta mañana. Que podamos, Señor, entender ciertas cosas que tal vez durante la semana no pudimos entender. Y tal vez yo, Señor, también no pude entender, y pues al estudiarlo, Señor, el repaso en esta mañana, podamos aclarar ciertas cosas. Gracias pues por tu amor y tu misericordia, y acompáñanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El título, va, como ya lo hemos visto, el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a leer el versículo para memorizar, y se encuentra ahí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 13, el versículo 38 y 39. Dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Va? Fue una parte del discurso, ¿va?, que Pablo dio en el capítulo 13 de Pablo, ¿va? Y lo pusieron aquí como principal, ¿va? Porque pues es lo que él predicaba, ¿va?
y lo que nosotros debemos de predicar también como misioneros, porque somos misioneros donde quiera que vamos, ¿va? Ya sea en la tienda. A veces dicen, un misionero tiene que viajar bien lejos para predicar, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Nosotros somos misioneros en cuanto salimos de nuestra casa, ¿verdad? A veces yo salgo de mi casa y en cuanto salgo, pues donde yo vivo no es mío, ¿va? Entonces el dueño renta en la parte de arriba, yo vivo en la parte de abajo. Entonces en cuanto yo salgo, pues yo veo la familia ahí. O sea, en cuanto uno sale, ya está relacionándose con personas, y pues ahí es el lugar donde nos toca ser misioneros, hermano. En la tienda, en el trabajo, ¿va? Y este mensaje que lo volvemos a leer ahí, el versículo para memorizar, ¿verdad? Es el mensaje que Pablo que estaba predicando a todos, ¿va? Tanto a la casa, que muchos no creían acerca de Jesús, tanto a los gentiles. Sin ninguna duda, el evangelio debía llegar tanto a gentiles como a judíos. El primer informe explícito que tenemos sobre gentiles que se unen a la fe a gran escala corresponde a Antioquía, ¿va? Vamos a leerlo también más adelante en los viajes. En otras palabras, fue Antioquía donde se fundó la primera iglesia gentil, aunque allí también había un contingente importante de creyentes judíos. Debido al celo misionero de sus fundadores y el nuevo impulso proporcionado por la llegada de Bernabé y Pablo, la iglesia creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, en algunos aspectos incluso superó a la iglesia de Jerusalén. ¿Va, hermanos? Vemos de que en esa parte, ¿dónde era? Antioquía, ¿va? Ya había que un gran número de creyentes, ¿va? Y cuando llegó Pablo como que llegó a hacerles fuerte, ¿va? Para seguir predicando. Y dice aquí, va el relato, dice que llegó a hacer algunos, dice, creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, en algunos aspectos, incluso superó la iglesia de Jerusalén. Imagínense cuántos creyentes no había ahí. Es por eso que a veces Dios es sabio, ¿va? Y siempre trata de buscar a sus hijos, ¿va? Por esa razón escogió a ellos, ¿va? Para que fueran a predicar con más fuerza, digámoslo así, ¿va? Entonces, a veces nosotros también, como Pablo, podemos ser un buen brazo para la iglesia, ¿va? Podemos ayudar a los hermanos en la obra más que todo, ¿va? Porque a veces solo un hermano no puede hacer tanto si hay mucho que trabajar, ¿va? Allí Pablo llegó, ¿va? Y ya tenía más creyentes. Con eso se reforzó más el evangelio, ¿va? Y llegó a ser una iglesia muy grande. Tengo un comentario de la hermana Elena G. White. Y dice así: sus obras, refiriéndose a Pablo, fueron más abundantes que las de cualquiera de los discípulos, y sus sufrimientos excedieron toda medida. Fue golpeado con vara, apedreado, naufragó, a menudo estuvo en peligro de muerte. Estuvo en peligro en el mar y en la tierra, en la ciudad y en el desierto, a causa de los ladrones y de sus propios conciudadanos. Prosiguió su misión aquejado por continuas flaquezas, por el dolor, por el cansancio, por las vigilias, por el frío, por la desnudez. Cuando respondió ante el sanguinario Nerón, ningún hombre lo acompañó. Ese era Pablo, ¿va? Siempre que siguió su misión, ¿va?
Si nosotros nos encontramos con problemas, con dificultades, hermanos, sigamos, que tenemos una tarea que hacer, una obra que el Señor nos ha puesto en nuestro camino. Vamos a pasar a la parte del domingo. ¿Cuál es el título del domingo? Salamina y Pafos. ¿Va? Vamos a leer Hechos 13. Ya está encendido. Okay. No sé por qué se habrá apagado. Hechos 13. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Yo creo que es la batería la que está fallando. Bien, tenemos un problema técnico, pero no es difícil de resolver. Bien, dice Hechos 13. Dámelo. Muy bien, yo creo que hoy sí ya no va a fallar. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿va? Es lo que estábamos viendo en la parte del sábado, ¿va? Cuando Pablo llegó ahí a Antioquía, dice que ya había que profetas y maestros, dice. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Sí lo dije bien, ¿va? Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos una lección, hermanos, ¿verdad? Principalmente vamos a hablar acerca de los discípulos, ¿va? Más que todo de
los apóstoles, ¿va? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Ellos fueron escogidos por los hermanos, ¿va? Los agarré ahí, todos me dijeron que sí. Ellos fueron escogidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo, Entonces, de ahí ellos, cuando ellos se les impusieron las manos, orando por ellos, entonces, ¿qué? Los despidieron y se fueron a hacer su viaje, su primer viaje misionero, Entonces ellos llegaron ¿a qué parte? A Salamina y a Pafos, donde encontraron ¿a quién? Al procónsul, Ahí está en el versículo número 7, del 13, dice, Pero el procónsul tenía a alguien ahí con él, un mago, dice ahí, un hechicero, un mago, dice en el versículo número 6. Entonces, cuando ellos llegaron ahí, el procónsul ya estaba interesado, pero el hechicero o el mago, como le quieran llamar, el que impedía que se le predicara al procónsul, Pero eso que fue impedimento para Pablo. No, Dígalo otra vez, hermano. Lo interesante que el mago dice la escritura que era judío. Era judío, Y y digamos que era de la casa, ¿no? Era de la casa. Ajá. Entonces, pero lo que vamos nosotros es de que ellos en su viaje experimentaron ¿qué? Un problema, O sea, el problema era de que ellos le iban a predicar al procónsul, pero estaba alguien que oponiéndose a que no llegase el evangelio a esa persona. Y pues esa es una lección para nosotros también, porque nosotros podemos, tal vez en nuestro caminar podemos encontrar personas que estén, tal vez deseando escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero a veces nosotros vemos un pequeño problemita y ya no queremos seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, Pablo y Bernabé dice que ellos no fue impedimento para ellos. Ellos bien podían haber dicho, bueno, pues como que aquí no se va a poder, ¿verdad? Mejor esquivémoslo y sigamos adelante, ¿verdad? Pero ellos no, ellos siguieron adelante firmes predicando el evangelio. Y a veces nosotros nos desanimamos con cualquier cosita. A veces viene una pequeña lluvia y ya no queremos salir de nuestra casa. Hermano Fidel, ¿tiene algún comentario? Permítanme, le van a traer el micrófono. Sí, podemos ver la importancia que tiene salir bendecidos con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, porque Pablo no hubiese podido hacer eso si no fuera porque fue bautizado con el Espíritu Santo antes de salir, tanto por sus hermanos como por él, que andaba dispuesto a permitir que el Espíritu anduviera con él. Era una obra para el Señor, es una honra para el Señor el trabajo que andaba haciendo. Eso era importante destacar. Muy bien. Sí, apoyando lo que dice el hermano Fidel, también es una lección, de nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, porque cuando nosotros salimos a predicar, debemos de caer en oración, arrodillarnos, pedir la fortaleza del Espíritu Santo, porque si salimos así, cualquier obstáculo nos va a vencer, y pues la oración, que es la que nos da fuerza, para poder pedir dirección y pues poder fortaleza en el Espíritu Santo. Les voy a leer el último párrafo para pasar a la parte del lunes. Después de Salamina se trasladaron al oeste predicando de camino, o sea, digamos que ellos iban
viajando e iban predicando. Digamos que de aquí de Hyattsville se trasladan a Wheaton, digámoslo así, ¿va? Entonces, durante el camino se van a encontrar que con casas, con pueblos, con otros pueblos más pequeños, ¿verdad? Entonces ellos dice que después de Salaminas se trasladaron al oeste predicando, ¿va? De camino, hasta que llegaron a la capital de Pafos. A continuación, el relato gira en torno a dos personas: un hechicero judío llamado Bar-Jesús, conocido también como Elimas, y Sergio Paulo, el gobernador romano local. Dice, la historia, dice, es un buen ejemplo de cómo el evangelio se topó con una respuesta contrastantes. Por un lado, con una abierta oposición; por el otro, con una fiel aceptación, incluso por parte de gentiles de gran prestigio. El lenguaje de Hechos 13:2 implica claramente que hubo conversión. O sea que, a pesar de las dificultades, el mensaje llegó donde tenía que llegar, y gracias a eso esa persona se convirtió. ¿Era uno de la casa? No, era un gentil, y gracias al mensaje él se convirtió al cristianismo. Muy bien, vamos a pasar ahora a la parte del lunes. Antioquía de Pisidia, primera parte. De Chipre, Pablo y sus compañeros navegaron a Perge de Panfilia, en la costa meridional de la actual Turquía. Antes de pasar a Antioquía de Pisidia, Lucas relata dos cambios incidentales importantes. Pablo, dice, llega a ser la figura principal, y Lucas deja de usar el nombre judío de Pablo, dice. Saulo, dice. O sea, Saulo era el que tenía antes, ¿va? Y después empieza a usar el nombre de Pablo. Y comienza a referirse a él solo como Pablo. Probablemente esto se debe a que a partir de ahora Pablo se hallaba principalmente en un entorno greco-romano. Vamos a leer Hechos 13:38. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Vamos a leer también Hechos 13:16 al 41. Bueno, no vamos a leerlo todo porque es mucho, ¿va? Vamos a leer el 41, que es el último. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí estoy hablando de Pablo, ¿en dónde? En la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Dice que él llegó ahí, pero muchos de los que estaban ahí eran que había de los dos. Había judíos y griegos, o digamos judíos y gentiles, ¿va? Y ahí había muchos que no querían había muchos que no querían convertirse, ¿va? Ajá, y mucha gente nomás llegaba ahí, llegaba a escuchar la palabra. Ellos estaban interesados en escuchar, ¿verdad? Pero no querían convertirse, ¿va?
No querían, dice que para ellos era algo que, o sea, la circuncisión y todo eso, ellos no, era algo repugnante, decía ellos, y no les gustaba la idea. Entonces, lo que hacían ellos era que solo llegar, sentarse y escuchar el mensaje, y no querían convertirse, ¿va? Y de esto también podemos sacar una enseñanza, ¿va? Esto que estoy diciendo abarca las dos lecciones, ¿va? El martes, el lunes y el martes, ¿va? Porque cuando llegó Pablo a ese lugar, ¿va? Él entró ahora sí que en controversia con ellos, ¿va? De que se acuerdan que en cierta parte de Hechos, o no recuerdo muy bien, que muchos decían que si se tenían que circuncidar o no, ¿va? Es en Hechos, ya me acordé, sí, ahí en Hechos dice que si se circuncidaban o no, o qué iban a hacer, ¿verdad? Ajá, era la controversia. Iba a comentar algo. Bueno, ese problema siempre lo tenían los judíos. Ese problema siempre lo tuvo. Pablo fue el único que lo confrontó, bueno, y Pedro, y fueron los que desenredaron este problema, porque los judíos peleaban, querían, abogaban porque se mantuviera la tradición de ellos. Pero en ese caso quedaban afuera los gentiles. Entonces ellos estaban en contra de Dios sin saberlo, estaban equivocados. Entonces Pablo abogó para que fueran aceptados los judíos sin que se circuncidaran. Y eso era mandato de Dios. Pablo estaba en lo correcto y aunque hubo mucha pelea, discusiones y cosas, pero el concilio de Jerusalén desenredó eso y fue muy favorable después, fue aceptado. Muy bien. Vemos aquí en la lección, va, todo lo que es de Hechos 13, del 16 al 41, es el sermón que Pablo dijo, ¿va?, en esa sinagoga, ¿va? Y si ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Si me pueden seguir es como en 1, 2, como en el tercer párrafo de la lección, dice que el sermón se divide en 3 partes principales, ¿verdad? ¿Va? Refiriéndonos a Hechos 13 del 16 al 41. Comienza con creencias compartidas sobre la elección de Israel por parte de Dios y el reinado de David, ¿va? Pablo les empieza a explicar todo eso a los judíos, ¿va? Esta parte está destinada a establecer un punto de contacto con su audiencia judía, ¿va? A continuación, presenta a Jesús con el cumplimiento de las promesas de Dios en un descendiente de David que podría traer salvación a Israel, ¿va? Es Hechos del 24 al 37. Y después dice, la conclusión es una advertencia en contra del rechazo de la salvación que se ofrece a través de Jesús, ¿va? Y eso es los últimos versículos de Hechos 13, ¿va? Entonces, Pablo les estaba mostrando, ¿va?, con la historia, con la palabra del Señor, ¿verdad?, qué es lo que Dios quería que se realizara, ¿va?, por medio de ellos, ¿va?, o por medio del pueblo de Israel. Y a último, va, presenta como, dice, la conclusión es una advertencia en contra del rechazo de la salvación que se ofrece a través de Jesús. Porque los judíos estaban rechazando ¿a quién? A los gentiles, ¿va? Ellos no querían que se unieran a ellos, pero eso era lo que el Señor, no que nosotros o el pueblo de Israel haya planeado, es lo que el Señor había planeado, ¿va? Que Israel fuera que la luz para que alumbrara a todas las naciones, ¿va? Y pues ellos estaban rechazando prácticamente ese mandato, ¿va? Y Pablo les estaba aclarando qué es lo que debían de hacer, pero ellos no querían aceptar. No,
Interesante lo que dice el versículo 42 de Hechos 13. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les predicaran estas cosas. ¿Quiénes estaban rogando que les predicaran más? Los gentiles. Esperemos, hermanos, que no vamos a ser nosotros así. No creo. Tengo otro comentario, ¿verdad? Dice aquí, el Salvador mismo durante su ministerio terrenal predijo la difusión del Evangelio entre los gentiles. En la parábola de la viña declaró a los impenitentes judíos, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y después de su resurrección, comisionó a sus discípulos a ir por todo el mundo y doctrinar a todos los gentiles. No debían dejar a nadie sin amonestar, sino que habían de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Y es lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé, ¿verdad? Predicando a todos los que pudieran. Vamos a pasar a la parte de el martes, ¿verdad? Y ya hablamos un poquito también de ello. Vemos de que, ¿verdad? Como lo leyó el hermano Manuel, ¿va? Dice que ellos les rogaron, ¿va? Que regresaran el siguiente sábado o el siguiente día de reposo, ¿va? Pero vemos ahí, ¿verdad? Del 42 al 49 vemos como que fue algo diferente, ¿va? Y lo vamos a leer rapidito, ¿va? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que les siguiesen el día de reposo. Al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Va? Pablo enfrentó a quienes, a los judíos, ¿va? Porque ellos tenían que celos, ¿va? Ellos estaban enojados porque veían ahí a los gentiles, ¿va? A convertirse y creer en el Señor y todo. Y ellos no estaban de acuerdo. ¿Ah? Pero Pablo les dijo algo ahí muy importante, ¿ah? Y esperemos de que no nos pase eso a nosotros, ¿va? Porque Dios nos ha puesto como luz aquí en la tierra, ¿va? Pero si nosotros no somos dignos de esa luz, Él va a buscar a quien predicar y se nos va a ser quitado, ¿va? Y nos va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel, ¿va? Les voy a leer Fe y Obras, página 15. Una y otra vez me ha sido presentado el privilegio
el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Por años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en este punto, dice. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones casi tan desprovistas del conocimiento de Cristo Jesús y su relación con la ley como la ofrenda de Caín. Se me ha mostrado que muchos no han llegado a la fe por causa de ideas mezcladas y confusas acerca de la salvación, porque los ministros han trabajado de una manera errónea para alcanzar los corazones. El punto que ha sido impreso por años en mi mente es la justicia imputada de Cristo. Me asombra que este no se haya convertido en el tema de disertación en nuestras iglesias por todo el territorio, cuando de manera tan constante me ha sido presentado con insistencia, y lo he hecho el tema de casi cada discurso y plática que he dado a la gente, ¿va? A veces mucha gente llega a la iglesia y pues no se le da el mensaje como debe dar, ¿va? Y a veces al contrario, a veces confundimos más a nuestros hermanos, ¿va? Vamos a pasar a la parte del miércoles. Vámonos para Iconio. Vamos a leer en el capítulo 14 de Hechos, del 1 al 7. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Vemos de que durante el viaje, como les decía anteriormente, Pablo siempre llegaba con los hermanos, digamos, con los judíos, pero siempre encontraba que oposición con ellos más que todo. O sea, la iglesia más que todo es los que les daba la espalda, digámoslo así, y los gentiles son los que abrazaban más el evangelio. Pero en este lugar hubo hubo aceptación, pero hubo más oposición también, porque en los otros lugares, ¿verdad?, había gentiles que querían escuchar la palabra del Señor, y los judíos, ellos pues en el otro lugar ellos como que se ponían celosos de ellos, mas no incitaban a que no creyeran, En esta parte de aquí vemos de que ellos que incitaban a los gentiles a que no creyeran o que no los aceptaran, incluso los ponían en contra, porque dice que aquí, dice en el versículo número 5, si lo pueden leer, dice:
Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, dice, ¿va? Ahí vemos de que ellos estaban poniéndolos en contra también de ellos. La lección dice, en Iconio, dice, y Pablo y Bernabé continuaron con su práctica de dirigirse, ¿a dónde? Primero a los judíos antes que a los gentiles. El sermón de Pablo en Antioquía, que ya lo platicamos, ofrece la razón principal de la prioridad judía en su ministerio. La elección de Israel con todo lo que esto implica. Y el cumplimiento de la promesa de Dios de un Salvador a través del linaje de David. A pesar de que muchos judíos rechazaban el Evangelio, Pablo nunca perdió la esperanza de una conversión judía considerable. ¿verdad? Él siempre estaba, por eso él siempre llegaba, porque él estaba convencido de que más de algunos iban a creer, ¿verdad?, en el Señor. Y lo hemos leído anteriormente, como le dicen Romanos, que no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Vemos de que por eso es que Pablo se esforzaba por predicarles también a ellos, para que ellos se convirtieran. Pero bueno, el mensaje tenía que ser ¿qué? Predicado. El último párrafo, y con esto vamos a terminar, porque ya se acabó el tiempo. De ahí del miércoles, dice así: la situación no era muy diferente de la de Antioquía. La primera reacción de los judíos y los gentiles al evangelio de Pablo fue sumamente positiva. Pero nuevamente, los judíos no creyentes, posiblemente los dirigentes de la comunidad judía y local, caldearon a los gentiles y envenenaron su mente contra los misioneros, causando división entre el pueblo. Cuando los oponentes planeaban atacar y linchar a Pablo y a Bernabé, los dos misioneros decidieron abandonar la ciudad y trasladarse a la siguiente, ¿verdad? Vemos cómo es de que a veces, tal vez, y se ha visto, hermanos, se ha visto, de que muchos que son de la casa, vienen con otras ideologías y ellos prácticamente que hacen que envenenar la mente de los otros y se los llevan junto con ellos. Y esto es lo que ocurría con los de Israel, no creían y pues a veces, si no creo, pues no creo, pero no voy a estar envenenando la mente del otro. Entonces, ellos lo que hacían era que envenenar la mente, ponerlos en contra y pues ahora sí que a veces nosotros creemos, ¿verdad?, en ciertas personas de que empiezan a hablar o decir esto. Nosotros debemos de estar siempre atentos, hermanos, no dejarnos engañar, porque si creemos en otras ideologías o conceptos de otras personas, estamos mal también nosotros, Así que como esto, hay muchas lecciones que sacar acerca de los viajes que hizo Pablo, debemos de estar siempre cimentados en la palabra del Señor, que es lo que más importa, porque así no podemos ser engañados. Si estamos estudiando la palabra del Señor y escuchamos otras personas que hablan otros pensamientos o algo, nosotros debemos de aclarar con la palabra del Señor, ¿verdad? Y esperemos, hermanos, de que el libro de Hechos, al seguirlo estudiando, podamos seguir creciendo tanto espiritual, y pues podamos ser fuertes como era Pablo, en lo que es la predicación del evangelio, que a pesar de muchos obstáculos que tuvo en el camino, porque este era el primer viaje, ¿verdad? El primer viaje de Pablo y pues él experimentó lo que
Jesús o el Espíritu Santo le ha dicho, ¿verdad?, de que no iba a ser que una carrera fácil, ¿va? Se iba a tropezar con obstáculos, tal vez algunas veces pequeños, algunas veces más grandes. Incluso muestra la palabra del Señor que fue apedreado, ¿va?, y hasta lo dieron por muerto, ¿verdad? Pero él no se detuvo. Y así como vemos Pablo, ¿va?, de que no se detuvo, nosotros también, hermanos. Debemos de orar, pedir fuerza al Señor para seguir adelante. Y que nuestro campo misionero no pensemos o no lo veamos de que tenemos que ir por allá, tenemos que ir por acá. No, hermanos, nuestro campo misionero es saliendo de nuestra casa y en nuestra casa, ¿va? Que ahí podamos trabajar y pues con lo que Dios nos ha dado y pues seguir adelante, hermanos, que es la obra que el Señor ha puesto en nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos.